Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un placer saludarlo. Y por supuesto, ya llegó el momento de la información. El gobierno federal prepara una nueva subasta. Ahora se trata de 1,978 joyas con un precio de salida de 22.6 millones de pesos. También prevé subastar una residencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El presidente López Obrador ya prepara un plan B para echar a andar el aeropuerto de Santa Lucía. Reconoce que aunque mínimo, sí existe un retraso en las obras debido a los juicios de amparo promovidos por la cancelación del proyecto en Texcoco. Deberían de ser ejemplo y se quedan lejos de serlo. Son los que hacen las leyes y no las cumplen. La mayoría de los vehículos propiedad de la Cámara de Diputados son manejados violando reiteradamente el reglamento de tránsito, pues acumulan a la fecha cerca de 300 infracciones. Hay multas vigentes con adeudos de hasta 7 años. Donald Trump echa cerrojo a la puerta y anuncia que no se aceptarán más solicitudes de asilo de centroamericanos. La medida entrará en vigor a partir de hoy e incluso aplicará a niños que hayan cruzado la frontera solos. México rechaza las medidas. Muy buenos días. En los deportes, Eston Álvarez está a nada ya de firmar con el Ajax. En las próximas horas seguramente sucederá esto. Además, inició la apertura 2019 femenil con victoria de las campeonas Tigres. Buenos días. Conservar la biosfera de la mariposa monarca es tarea de todos, pero más de quienes viven en las comunidades dentro de estos santuarios. Por ello, el uso de baños secos o ecológicos es indispensable para evitar la contaminación de los mantos acuíferos. Más adelante le platico de ello. Quédese con nosotros. Bienvenido. You fucking suck. Pues bueno, hace precisamente una semana veíamos a un hombre con un cuchillo enterrado en el rostro tras una disputa por un lugar de estacionamiento en Veracruz. Hoy vemos la misma situación, solo un lugar de estacionamiento, 2 hombres y cómo lo resuelven. Usando piedra, papel o tijera. Ocurrió en los Estados Unidos y podría parecer simplemente divertido, incluso absurdo, pero es un buen ejemplo de que la violencia nunca debe de ser un recurso, por más que los criticamos, a veces son un poco más civilizados que nosotros. En Quintana Roo, además de lidiar con el sargazo, enfrentan un fuerte incendio que ha consumido más de 1,300 hectáreas de vegetación de la biosfera de Xiancán. Autoridades de ecología informaron que el fuego está controlado al 100%. Las causas del incendio se desconocen, pero se cree que pudo ser ocasionado por la caza furtiva que persiste en la zona. En Mexicali, Baja California, un grupo de ciudadanos tomó simbólicamente las instalaciones del Congreso local. Protestaban por la llamada Ley Bonilla, que la semana pasada amplió la gubernatura de 2 a 5 años. En los accesos principales colocaron bolsas con el signo de pesos como un símbolo de la presunta corrupción que envuelve al tema y mostraron letreros en los que les hacían saber a los legisladores que estaban despedidos. El gobierno federal prevé subastar una de las propiedades del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien actualmente es investigado por presuntos sobornos a la empresa petrolera Odebrecht durante el sexenio pasado. El director del SAE, Ricardo Rodríguez, explicó que la propiedad está ubicada en las lomas de Chapultepec y en breve podría ser declarada en abandono. Aquí hay que ser muy claros. Si es propiedad del señor Lozoya, si es propiedad de la hermana, si es propiedad de la esposa, si es propiedad de la mamá, hasta que no sean declarados culpables y se pueda declarar la extinción de dominio, no la pueden subastar. Así que sería importante que hagan esta precisión. Por más rata que creamos que el señor pueda ser,
lo creamos, ¿no? No tenemos la certeza hasta que no podamos ver o podamos tener el expediente. No se puede decretar la extinción de dominio sin que un juez haya declarado precisamente que esta es procedente. Eso es importante también decirlo. Y ayer también el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes anunció que el 28 de julio se va a realizar en el Centro Cultural de Los Pinos la subasta de 153 lotes de joyas con un precio de salida de 22.6 millones de pesos. Se trata de 1.977 joyas en total. El precio más bajo corresponde a un reloj de mujer de 10.200 y el más caro es un reloj de hombre de poco más de 2.900.000 pesos. El monto recabado será destinado, como ya se ha hecho, a algunas de las comunidades más pobres del país. En algún desliz también López Obrador dijo que este dinero iba a ser utilizado por lo que Hacienda ha dejado de percibir de petróleos mexicanos, pero evidentemente para el monto de dinero que se pretende recaudar, usted imagínese, para la hacienda pública de un país, no es nada, ¿no? El caso de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, sigue dando de qué hablar. A través de un video que hizo llegar a mi compañero Ciro Gómez Leiva, Duarte asegura que él pactó su entrega con el gobierno del entonces presidente Enrique Peña a cambio de seguridad de su esposa y sus 3 hijos y todo el material que presentó la Secretaría de Gobernación, encabezado por Osorio Chong, sobre su detención, es parte de un montaje. El video habría sido grabado el 15 de abril del 2017 en el balcón de la habitación 505 del Hotel Rivera de Atitlán, en Guatemala. Más adelante le vamos a tener toda la información. También se dieron a conocer imágenes del momento en que un ex colaborador de Javier Duarte, Edgar Espinoso, junto con otros 2 sujetos, 2 de ellos familiares suyos, secuestran a 2 trabajadores de la empresa Mota Angel, dedicada a la industria. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de mayo en el municipio Vega de Alatorre. Por este delito fueron detenidos sus 2 familiares, su hermano y su sobrino, pero el ex colaborador duartista sigue prófugo. Además del combate al narcotráfico, el problema del huachicoleo está lejos de acabar. Puebla es el estado con el mayor número de tomas clandestinas para el robo de gas LP y en este último año este delito ha crecido 600%. De enero a mayo de este año se registraron 249 perforaciones ilegales, lo que significó 213 tomas más respecto a las 36 del mismo periodo del 2018. Del huachicol pasamos al tema de la migración. En un nuevo intento de reducir el flujo migratorio en la frontera de México, el gobierno de Donald Trump anunció este lunes que no aceptará más solicitudes de asilo de centroamericanos. La medida entra en vigor a partir de hoy e incluso se aplicará a niños que hayan cruzado la frontera solos. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard rechazó que la modificación a las medidas regulatorias de Estados Unidos en materia de asilo, México se convierta en un tercer país seguro. Además, sentenció que nuestro país no está de acuerdo con esas normas. Y sobre las redadas masivas anunciadas por Trump, dijo que hasta el momento no hay un incremento de mexicanos detenidos o deportados o repatriados. Son los encargados de hacer las leyes, pero son los primeros que la violan. Sí, le hablo de los diputados que se sienten Torito en la película, Toretto, perdóneme, Torito es de otra película, pero también de repente lo multaban. De Toretto en Rápido y Furioso mientras conducen por la Ciudad de México. De acuerdo con datos recabados por Grupo Imagen, la mayoría de los vehículos propiedad de la Cámara de Diputados son manejados violando reiteradamente el reglamento de tránsito, pues acumulan a la fecha 277 infracciones, entre las que destacan circular a exceso de velocidad, circular sobre los carriles exclusivos para el transporte público, burlar semáforos, estacionarse en doble fila o lugares prohibidos o utilizar el celular mientras manejan. Algunos autos y motocicletas rebasan la docena de infracciones, sumando hasta 21 faltas por unidad, y otros vehículos tienen multas vigentes con adeudos de hasta 7 años. Vaya ejemplo que le dan a la ciudadanía. Otra de diputados sobresalientes y responsables. ¿Y de qué partido cree que sean? Para variar, de Morena. En Chihuahua, la vicecoordinadora morenista en el Congreso local, Ana Estrada, fue detenida por agentes de tránsito por conducir en estado de ebriedad y, por supuesto, se opuso al arresto, ¿no? La diputada, haciendo gala de su buena educación, ofendió a los oficiales, por lo que fue remitida. Ellos no saben con quién se meten. Anoche en el poblado de Santiago Tulyehualco, en Xochimilco, un hombre perdió la vida en un accidente automovilístico. De acuerdo con el reporte policiaco, el hombre circulaba en su camioneta y se impactó en la parte posterior de un camión de basura. Los equipos de emergencia intentaron sacarlo rápidamente, pero la magnitud del impacto le quitó la vida de manera casi inmediata.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tiene un plan mejor si el Congreso de su país no aprueba un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México, el TEMEC. Esto durante un evento en la Casa Blanca. Sin embargo, no dio detalles sobre su plan. Hace apenas unos días, durante un mitin en Wisconsin, Trump resaltó el nuevo acuerdo comercial de México y Canadá con la esperanza de que su efecto económico ayude a volver a ganar un estado reñido y vital para su reelección. Muy buenos días. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, y Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, encabezaron el abanderamiento de la delegación mexicana que viajará a los Juegos Panamericanos. Guevara externó que un buen resultado en Lima 2019 sería superar lo conseguido en Toronto 2015, en donde gracias a 22 preseas doradas se ocupó el sexto sitio del medallero. El contingente tricolor de Lima contará con 543 atletas mexicanos compitiendo en 338 pruebas. Y en Imagen Espectáculos, el actor Austin Butler será Elvis Presley en la película biográfica sobre el rey del rock and roll que prepara Baz Luhrmann, director conocido por películas como Moulin Rouge del 2001. De acuerdo con el sitio Deadline, Butler compartirá créditos con Tom Hanks, quien interpretará al representante de Elvis. Este joven actor participó en la cinta de The Dead Don't Die de este año y se le podrá ver dentro de muy poco en Once Upon a Time in Hollywood, la esperada nueva película de Quentin Tarantino. Ahí está, todos los amantes de Elvis Presley, próximamente su película. Y hay aquí el protagonista. Ya son las 6 de la mañana en punto. Quédese con nosotros las próximas 2 horas y sobre todo participe en nuestras redes sociales. Ayer le preguntamos, ¿dónde considera que hay mayor posibilidad de sufrir un accidente? Este es el resultado final, gracias a los que participaron. 17% nos dijo que en la casa, 52% en la calle, 31% en un vehículo. Hoy nuevamente, @ImagenSea, le recuerdo, esas son nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, e Imagen Noticias con Francisco Sea. Dígame, a 50 años de la llegada del hombre a la luna, ¿cree que el alunizaje se trató de un montaje, sí o no? Platique con nosotros, utilice el hashtag #AbreLosOjos y forme parte de este equipo. Hacemos una pausa, 6 de la mañana con 1 minuto. Y bueno, Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, volvió a abrir la caja de Pandora y a través de un video señala que su detención en Guatemala en el 2017 fue un montaje y una pantomima, todo para que su esposa y sus hijos no fueran molestados por las autoridades. Le avienta la bolita al Chino Chong. Ya regreso con esta novela. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, dio a conocer detalles de su detención en Guatemala. Para fines legales y jurídicos, nada cambia en absoluto, pero sí dejaría ver otro presunto montaje mediático de esos que les gustan a nuestros gobiernos. ¡Ay, Chino Chong! Con este video grabado alrededor de las 8 de la noche del sábado 15 de abril de 2017, las autoridades mexicanas exhibieron la detención de Javier Duarte en el Hotel Rivera de Atitlán, en Guatemala. Agentes de Interpol, PGR y de la Policía Federal custodiaron a un tranquilo exgobernador de Veracruz, a quien no fue necesario esposar para salir del hotel. Casi una hora después, la Procuraduría General de la República confirmó la supuesta captura a través de un mensaje en redes sociales. Esa noche se filtraron múltiples videos y fotografías de la detención de Javier Duarte, mostrando un despliegue de fuerza de policías mexicanos y guatemaltecos, la representación de que los cazadores habían logrado hacer caer a la presa. Fue detenido Javier Duarte de Ochoa en el municipio de Panajachel, departamento de Solalá, en este país, siendo aproximadamente a las 20 horas, cuando se encontraba en el lobby del Hotel La Ribera de Atitlán, como resultado de las investigaciones realizadas por las instancias de la inteligencia del Estado mexicano. Sin embargo, Javier Duarte asegura que su detención no fue así, ni fue producto de una investigación. Afirma que él salió por su propia voluntad de la habitación del hotel tras despedirse de sus hijos. Horas antes, asegura, él mismo a través de sus abogados envió la ubicación exacta de su paradero a las autoridades mexicanas. Hoy es sábado 15 de abril del 2017. Estoy hablando desde la laguna de Atitlán,
en Guatemala. Quiero informar que en unos instantes más, de acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, seré detenido. Mi familia me llegó ayer a acompañarme. Seré un preso político del sistema. Este video fue grabado al atardecer en el balcón de la habitación 505 del Hotel Rivera de Atitlán. Javier Duarte ahí esperó pacientemente a que llegaran hasta su puerta los agentes de Interpol con la orden de aprehensión con fines de extradición de un juez guatemalteco. Así afirma, se había pactado. Dice que lo demás que han narrado las autoridades sobre su detención es parte de un montaje. No me detuvieron, me estoy entregando. Este es el video completo que hizo llegar el abogado de Javier Duarte a mi compañero Ciro Gómez Leiva. Hoy es sábado 15 de abril del 2017. Estoy hablando desde la laguna de Atitlán, en Guatemala. Quiero informar que en unos instantes más, de acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, seré detenido. Me entrego precisamente para poderme defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal, en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia, a mis seres queridos, y que pare ya esta persecución mediática, política y judicial en contra de mi persona, de mis familiares y de mi entorno. El acuerdo es que hoy, al entregarme, será ya retirado todas las acusaciones en contra de mi familia. Llevaré el proceso penal correspondiente, en donde espero poder tener elementos para salir bien librado del tema y mi familia pueda desarrollar su vida plenamente en paz, en bienestar y sin seguir siendo molestado. Seré un preso político del sistema y desde ahora les digo que si en el caso de que me obligaran a hacer alguna declaración, alguna acusación en contra de persona alguna, llámense Andrés Manuel López Obrador o cualquier otra persona, es contra mi voluntad y es precisamente por el hecho de estar detenido el que lo haré. No me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero como verán, estoy totalmente en libertad, estoy con mi familia me llegó ayer a acompañarme y el acuerdo es precisamente que ellos podrán desarrollar su vida plenamente a partir de lo que ocurrirá dentro de unos minutos más. Mi nombre es Javier Duarte de Ochoa y soy exgobernador del estado de Veracruz. En más información, el abogado Juan Collado impugnó la vinculación a proceso que se le dictó la semana pasada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Collado argumentó que el delito de lavado de dinero está prescrito desde el 10 de abril del 2018 y ya no puede ser perseguido por las autoridades federales bajo ninguna posibilidad. Mientras que por el delito de delincuencia organizada, la acusación solo se basa en la declaración de Sergio Hugo Bustamante Figueroa. El gobierno federal prevé subastar una de las propiedades del exdirector de Pemex, Emilio N. De acuerdo con el director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, la propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec fue asegurada por la Fiscalía General de la República y en los próximos días podría ser declarada en abandono. La casa tuvo un costo de más de 38 millones de pesos y presuntamente fue adquirida con recursos provenientes de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, cabe mencionar que todas las propiedades que estén a nombre de Lozoya, de su esposa o alguno de sus familiares no pueden entrar a la extinción de dominio hasta que Lozoya o alguno de los implicados sea declarado culpable.
Y el próximo domingo 28 de julio el gobierno federal realizará su tercer subasta en el Centro Cultural de Los Pinos. Primero fueron vehículos y propiedades, ahora es el turno de joyas, en donde la cereza del pastel es un reloj para caballero marca Piaget con caja y extensible de oro blanco de 18 quilates con 49 diamantes, el cual tendrá un valor de salida de 2.953.700 pesos. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, anunció que este lunes se publicó la convocatoria para la subasta presencial a martillo de bienes, que será exclusivamente de joyas. El próximo domingo 28 de julio en el Complejo Cultural Los Pinos serán subastados 153 lotes, integrados por 1.978 bienes consistentes en joyas, anillos y relojes de oro con incrustaciones de diamantes, zafiros y otras piedras preciosas, como parte de los remates organizados por el Gobierno de México. El precio de salida del total de esta subasta será de 22.6 millones de pesos y el monto total dependerá del número de lotes vendidos y del precio final que los concursantes presenten en la puja. En esta ocasión, el lote número 71, integrado por un reloj para dama marca Gucci, es el de menor precio de salida con un valor de 10.200 pesos. El lote número 130 tendrá el mayor precio de salida al tratarse de un reloj para caballero marca Piaget, caja y extensible en oro blanco de 18 quilates con 49 diamantes con un valor de 2.953.700 pesos. El SAE indicó que el listado de los lotes y los detalles para la compra de bases pueden ser consultados en su sitio oficial. Para la tercera subasta en el Complejo Cultural Los Pinos. Para Imagen, con información de David Vicenteño. Y el presidente Donald Trump se ha negado a disculparse por sus tweets en los que pide a legisladoras demócratas regresar a sus países de origen y asegura que son ellas las que deben de pedirle perdón a él. A través de Twitter dijo que deberían de hacerlo por el lenguaje grosero que han usado y por las cosas terribles que han dicho de Estados Unidos. Los comentarios del mandatario fueron vistos como racistas, aunque voceros oficiales negaron que Trump haya tenido esas intenciones. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional para que no sea convertido en un tercer país seguro para migrantes, acuerdo que negocia la nación centroamericana con los Estados Unidos. El fallo se dio a conocer el mismo día que el gobierno guatemalteco anunció la reprogramación de una reunión que el presidente Jimmy Morales tenía prevista con Donald Trump en la Casa Blanca. En medio de las fricciones generadas tras la detención de dos integrantes del equipo de seguridad del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición retomaron las negociaciones en la isla caribeña de Barbados, promovidas por Noruega, para abrir el camino a un diálogo que permita una salida pacífica a la crisis. Así lo informó la delegación opositora en Twitter. Ambas partes decidieron a mediados de la semana pasada viajar a Caracas para consultas y luego regresar a la isla caribeña. Y Grupo Sanborns, el grupo de empresas de Carlos Slim, también una parte del Grupo Carso, informó que aumentará su capital social en la tienda japonesa Miniso, con lo que ya será propietario de poco más del 33% de la tienda. Miniso llegó a México a finales del 2016 y actualmente tiene 100 puntos de venta. El capital de Grupo Sanborns pasó de 18.27% a 33.27%. Varios productos de la canasta básica se encuentran por las nubes, además del aguacate, que hace un mes alcanzó hasta los 100 pesos el kilo y ahorita se mantiene en 85 pesos. El limón, el jitomate y la cebolla registraron un aumento en sus precios. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, en la central de abasto el kilo de jitomate pasó de 11 pesos a 12.83. El limón aumentó de 15 a 20.80 y la cebolla pasó a los 34.82 pesos el kilo. En el caso del azúcar, la bolsa de 2 kilos permaneció en 34 pesos. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio baja 0.69%, Hong Kong sube 0.23%. En Europa, Londres gana 0.34%, París sube 0.10%, Frankfurt avanza 0.52%, Madrid gana 0.33%.
América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 27.359.16 puntos, el Nasdaq 8.258.19 unidades, la Bolsa Mexicana 43.063.95 puntos. Los billetes: el dólar 18 pesos con 45 centavos a la compra y 19 pesos con 30 centavos a la venta. El euro, 20 pesos con 69 centavos a la compra y 21 pesos con 77 centavos a la venta. Petróleo, el West Texas, $59.69 por barril. El Brent del Mar del Norte, $66.48 por barril. La mezcla mexicana, $60.49 por barril. Que avanzan las horas, los días, las semanas y los meses y el aeropuerto de Santa Lucía no despega. El gobierno federal acusa los amparos promovidos tras la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y por ende ya se busca un plan B. Regreso con toda la información de este tema muy importante en materia de comunicaciones. Ya regresamos. El presidente López Obrador reconoció que aunque mínimo sí existe un retraso en las obras del aeropuerto de Santa Lucía. Detalló que los juicios de amparo promovidos por quienes quedaron inconformes con la cancelación del proyecto en Texcoco han afectado el arranque de los trabajos. En ese sentido dijo que ya se analiza un plan B para sortear lo que definió como sabotaje legal. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que el plan maestro de Santa Lucía y el nuevo diseño del espacio aéreo de la zona metropolitana del Valle de México, que arroja que la operación de 3 aeropuertos es viable, ya está totalmente terminado. Dijo que es cuestión de días para obtener los permisos medioambientales, pero aún está en proceso el desarrollo del proyecto ejecutivo. La austeridad republicana ahora alcanzó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde hubo un recorte de 535 plazas laborales. El titular de la dependencia, Javier Jiménez Espriu, explicó que luego de realizar una revisión minuciosa, pues se detectó un exceso de personal de asesores y empleados de confianza con muchas plazas laborales innecesarias. Y en más de la renuncia de Carlos Ursúa, que le dolió a la 4T, pero hasta los huesos. La renuncia fue de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda. López Obrador rechazó que haya sido un error haberlo integrado a su gabinete, aunque reiteró que en un proceso de transformación hay cambios profundos y no simulaciones. Además, consideró extraño que después de haber emprendido 3 campañas presidenciales en las cuales combatió al neoliberalismo y estableció claramente su oposición al aeropuerto de Texcoco, alguien pueda argumentar sorpresas en el programa de gobierno. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum criticó la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y dio su espaldarazo al nuevo titular de la dependencia, Arturo Herrera, quien dijo cuenta con una sólida formación para asumir la responsabilidad del puesto. Aunque se asusta. Pues hay quien se sube un ladrillo y se marea y hay quien se baja y le da vértigo. Así que yo estoy muy contenta porque el nuevo secretario de Hacienda es un gran técnico, es un hombre muy preparado, con muchas convicciones, con mucho reconocimiento nacional e internacional. El coordinador del Frente Nacional Petrolero, Sergio Carlos Morales Quintana, acudió a las oficinas de la Fiscalía General de la República a entregar pruebas en contra del líder petrolero Carlos Romero Deschamps. Además, pidió a la Fiscalía General de la República que investigue qué ha sido de más de 2.200 millones de pesos que ha recibido el sindicato por parte de Pemex en 24 años. Fíjense nada más, ayer una persona que me escuchaba por radio me mandaba un mensaje en el que decía que este señor vivía en Tecamachalco, en un edificio, y organizaba una posada, y en la posada los adultos se ponían casco y también rodilleras y guantes porque este infeliz, es lo que dicen, trascendió, le ponía la piñata centenarios, relojes, dinero en efectivo, y pues todo el mundo se agarraba a catorrazos. Fíjese nada más lo que hacen con su dinero.
Eso está bien. El gobierno federal reveló que existen 7 investigaciones por irregularidades y conflictos de interés en contra de Carlos Lomelí Bolaños, exdelegado federal en Jalisco, vinculado a farmacéuticas que le venden medicamentos al actual gobierno de México. Será la Fiscalía General de la República quien determine si se configuran los delitos de cohecho, tráfico de influencia y también enriquecimiento indebido. Trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia cerraron el edificio que alberga sus oficinas centrales en la calle de Hamburgo, en la colonia Juárez. Exigían la devolución de impuestos que según ellos les ha sido indebidamente descontado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y amagaron también con extender a partir de la próxima semana su plantón a las oficinas centrales de la Secretaría de Cultura, así como cerrar todas las zonas arqueológicas y museos administrados por el instituto si no son atendidas sus demandas. Y nos vamos hasta Baja California, en donde un grupo de personas tomó el Congreso como protesta a la ampliación de la gubernatura de 2 a 5 años que encabezará Jaime Bonilla, además de la asignación de las próximas diputaciones plurinominales y la instalación de una cervecera transnacional en Mexicali. La gente colocó bolsas para simular la entrega de dinero, tras asegurar que existen nexos entre el gobierno estatal saliente y entrante. Yo nada más les hago una pregunta. ¿Son ustedes habitantes de Baja California? Sí. No, pues bueno, son ciudadanos, todos votaron. Pues ¿a quién demonios están llevando a las cámaras y al gobierno? Digo, ustedes son también parte de la responsabilidad, ¿no? Yo creo que deberían de ser vigilantes de a quién están llevando, ¿no? Porque todo mundo, si se trata de dinero, lo recibió, ¿eh? Todos los diputados lo hicieron por unanimidad, oiga. Así que el asunto está muy complicado. Pero bueno, en entrevista con Grupo Imagen, Cuauhtémoc Cárdenas se refirió a la extensión que el Congreso de Baja California hizo al gobierno al pasar de 2 a 5 años. Calificó el suceso como una violación al poder ciudadano. La ampliación de 2 a 5 años de la gubernatura del estado de Baja California, que próximamente asumirá Jaime Bonilla, sienta un precedente sumamente preocupante que viola el poder electoral de la ciudadanía. Así lo advirtió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Bueno, nos deja, como hemos venido diciendo, ¿sí? Muy preocupados por el precedente que esto establece. Establece un precedente que pues no quisiéramos que fuera a repetirse. Yo espero que si se llega el caso, los recursos de inconstitucionalidad pues frenen estas ideas y estas tendencias y estas pretensiones. En entrevista con Imagen calificó como un albazo legislativo en contra del poder ciudadano la sesión nocturna que se llevó a cabo en el Congreso de Baja California, donde se votó a favor de ampliar la duración de la gubernatura que en los próximos días asumirá Jaime Bonilla. Recalcó que si bien este acto no representa una reelección, sí se le parece. Y el riesgo detrás de ello es que cualquier congreso repita la medida en favor de algún candidato. Asimismo, destacó que si bien no están comprobados actos de corrupción detrás de esta votación, algo debe haber detrás de la decisión legislativa. Mire, yo veo 2 cosas. Esto es, primero, no puedo explicar la decisión de los 21 diputados si no hubo algo detrás. Y ahí lo dejo. Corrupción. Llámele como quiera, pero algo los convenció. Bueno, lo están diciendo, la gente que hoy clausuró el Congreso. Están diciendo, no nos vamos a dejar entrar por corruptos. Segundo, me parece muy grave que una persona, un ya próximo gobernador, esto es un gobernador, que sabía que lo estaban eligiendo por 2 años, pues en vez de decir vamos a hacer todo lo posible por servir 2 años, vamos a tener un botín por 5. Hay una enorme diferencia entre voy a servir o voy tras el botín. Además de ello, Cuauhtémoc Cárdenas refirió que es preocupante que el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, respalde las acciones del Congreso de Baja California e incluso las defienda por escrito, argumentando que las boletas electorales en las que se eligió como próximo gobernador a Jaime Bonilla no estaba estipulado el periodo de su gestión. Asimismo, agregó que si bien se han llevado a cabo diversas manifestaciones en contra de dicha acción legislativa en Baja California, hay que seguir manifestándose en contra de este hecho. Muchas gracias. Para Imagen, Carolina Reyes. Nos vemos al ratito. Tendremos una conferencia de prensa.
El abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hizo llegar a Grupo Imagen un video que presuntamente grabó el 15 de abril de 2017, poco antes de su captura. En él, Duarte señala que pactó su entrega con el gobierno del entonces presidente Enrique Peña a cambio de la seguridad de su esposa y sus 3 hijos. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes anunció que el 28 de julio se realizará la subasta de 153 lotes de joyas con un precio de salida de 22.6 millones de pesos. Se llevará a cabo en el Centro Cultural Los Pinos. Además, el gobierno federal prevé subastar una de las propiedades del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El presidente López Obrador reconoció que sí existe un retraso en las obras del aeropuerto de Santa Lucía. Detalló que los juicios de amparo promovidos por quienes quedaron inconformes con la cancelación del proyecto en Texcoco han afectado el arranque de los trabajos. Varios productos de la canasta básica se encuentran por las nubes. Además del aguacate, que se mantiene en 85 pesos por kilo, el limón, el jitomate y la cebolla registraron aumento en sus precios. Y bueno, en un nuevo intento de reducir el flujo migratorio en la frontera con México, el gobierno de Donald Trump anunció este lunes que no aceptará más solicitudes de asilo de centroamericanos. La medida precisamente entró en vigor a partir de hoy e incluso se aplicará a niños que hayan cruzado la frontera solos. El director interino de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kevin McKillen, detalló que la nueva política solo concederá asilo a quienes en su camino a los Estados Unidos hayan solicitado refugio a otros países y ese país se los haya negado. Además, los solicitantes deberán de contar con pruebas de ser víctimas de formas graves de persecución. La Cámara de Diputados y la Secretaría de Relaciones Exteriores chocaron este lunes sobre la política migratoria nacional. El presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, acusó que en los hechos México está aceptando ser un tercer país seguro para migrantes. También calificó de podrido el acuerdo migratorio con Estados Unidos porque dijo se cambiaron aranceles por carne humana. Todo esto está, digamos, quiero moderar, podrido, voy a decir la palabra, porque se hizo a cambio de los aranceles. Es un hecho público de los dos países. Cedimos a un chantaje. Después cedimos a un chantaje. Nos dice que estábamos de acuerdo. Pues eso no suena, ¿no? Pusieron un puñal en el cuello. El señor Trump expidió una ley que prohíbe el asilo, así le llaman, otras categorías legales, en los Estados Unidos a personas que hayan ingresado de otro país a México. Este es un punto de debate importante que quisiera que se aclarara. Eso significa tercer país seguro. La propia Cancillería rechazó que el reciente anuncio de la política de asilo de Estados Unidos signifique que México se esté convirtiendo en un tercer país seguro. ¿Por qué? Se lo vamos a explicar. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que con la modificación a las medidas regulatorias del presidente estadounidense Donald Trump en materia de asilo, México se convierta en un tercer país seguro y puntualizó que nuestra nación no está de acuerdo con estas normas. Durante una conferencia de prensa, el canciller señaló que hasta el momento no hay un incremento de mexicanos detenidos, deportados o repatriados, aunque esto no quiere decir que no pueda ocurrir en los próximos días, por lo que es imperativo mantenerse al pendiente. Esta norma es una limitación al derecho de asilo con el cual México no está de acuerdo. Nosotros tenemos un principio legal totalmente opuesto, que es el asilo es asilo político en México y es muy improbable que México le niegue asilo a una persona que lo solicite por razones de persecución política. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores también destacó a pregunta expresa que con la modificación de las medidas sobre asilo en la Unión Americana, dadas a conocer este lunes, los mexicanos no se verán afectados. Con respecto a las modificaciones anunciadas el día de hoy por el gobierno de los Estados Unidos a sus procedimientos y criterios de elegibilidad en materia de asilo, el gobierno de México informa que esta medida en el ámbito de la jurisdicción de Estados Unidos
no afectará a ciudadanos mexicanos. Síntesis significaría que Ebrard Casaubon destacó que este martes se reunirá con legisladores federales para analizar la situación de nuestros connacionales en Estados Unidos y que en el transcurso del fin de semana podría sostener comunicación directa con funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca. Para Imagen, con información de Juan Pablo Reyes. La Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, llamó a todos los sectores de las sociedades americanas a alzar la voz en contra de las redadas de Donald Trump. Sentenció que estas humillan a las personas y ese modelo se puede replicar en otras partes del mundo, aunque admitió que las fronteras abiertas sí dan lugar al paso de mafias corporativas. Tenemos que declarar no solamente el gobierno, el Estado, que me imagino que ya están haciendo gestiones, pero también la sociedad, también las personalidades, también las instituciones. Debemos de ser más enérgicos. ¿Por qué? Porque es una ofensa a todos los migrantes del mundo. Y bueno, vamos a los espectáculos con Marlene Stahl. Las versiones periodísticas y los reportes policíacos dejaron ver que Joaquín El Chapo Guzmán tiene una gran pasión que en momentos se volvió una perdición: las mujeres. El hombre, que está a punto de ser sentenciado en Nueva York, tiene un largo historial criminal y asimismo una lista de personas que hoy llevan su apellido. El perfil psicológico realizado a Joaquín Guzmán Loera señala que es un hombre manipulador que miente o transgrede para lograr sus objetivos. Es un fiel creyente pero no devoto. No apuesta, no usa drogas, dejó de beber e idolatra a su abuela y a su madre. Además de su familia, tiene una gran pasión: las mujeres. El Chapo estuvo casado con 3 mujeres distintas y procreó 18 hijos. Algunos dicen que 23, con 7 mujeres. Novias, esposas, amantes. En 1977, Joaquín Guzmán se casó con María Alejandrina Salazar Hernández, con quien tuvo 4 hijos: Archibaldo Iván, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle y César Guzmán Salazar. Su segunda esposa fue Griselda López Pérez, con quien tuvo 4 hijos: Joaquín, Edgar, asesinado en el 2008, Ovidio y Griselda Guadalupe. En 2013 se casó con su tercera esposa, la exreina de belleza Emma Coronel. Con ella tuvo un par de mellizas, María Joaquina y Emily Guadalupe, quienes tienen 8 años. Otras de sus relaciones: durante su estancia en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, conoció a Zulema Hernández, quien se convirtió en la pareja del capo. De quien se sabe poco y pasó desapercibida es Estela Peña, empleada en un banco, y de quien el Chapo se enamoró perdidamente, tanto así que tras ser rechazado, la secuestró y la obligó a ser su pareja por varios años. Otra conquista fue la joven Valeria Rubí Quirós. Conoció al Chapo en 2009. Comenzaron una relación amorosa que duraría 2 años. Guzmán Loera le decía de cariño Mosura y se refería a ella como la gringuita. Un amor político fue la exdiputada local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, quien habría conocido al Chapo en una fiesta. A tal grado llegó la conquista que la llamada Chapo diputada infringió la ley e hizo uso de identificaciones falsas para visitarlo en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Se dice que su última conquista, antes de ser finalmente detenido y extraditado a los Estados Unidos, apuntaba hacia la actriz Kate del Castillo, quien lo visitó en la clandestinidad de la Sierra del Triángulo Dorado. Imagen. Vámonos con la segunda de deportes. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, y Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, encabezaron el abanderamiento de la delegación mexicana que viajará a los Juegos Panamericanos. Guevara externó que un buen resultado en Lima 2019 sería superar lo conseguido en Toronto 2015, donde gracias a 22 preseas doradas se ocupó del 6º sitio del medallero. El contingente tricolor de Lima contará con 543 atletas mexicanos compitiendo en 338 pruebas. Vamos a escuchar lo que dijo Ana Gabriela Guevara. En el deporte no se puede lograr porque, bueno, creo que muchas de las tareas que guarda la transformación, pues es la de un tejido social, una reestructuración en ánimo, una reestructuración también en resultados.
y la transformación pues, requiere de muchos, y yo creo que este es un buen ejemplo de que la cuarta transformación debe ser acompañada también del deporte y que el deporte debe formar parte de ella. Y mire, cerca de 80 aficionados se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir al América, que después de vencer a Tigres levantó su 6º título de campeón de campeones. Miguel Herrera ya igualó el primer puesto del podio como el técnico más laureado en el club, por lo que de conseguir una corona más, sería el estratega más ganador en la historia de los de Cuapa, el más asediado, Marchesín, que fue recibido como héroe. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Muy buenos días, Centro Histórico de Tlaxcala. Es la imagen que estamos viendo y estamos amaneciendo, disfrutando de este lugar. Mire, ahí está como en remodelación, pero ahí estamos viendo Tlaxcala. Es el estado más pequeño de México y está lleno de asentamientos prehispánicos. Su gastronomía es uno de los grandes patrimonios culturales y tiene como principales ejes el maíz y el maguey. Saludos a toda la gente que está despertando con nosotros a estas horas de la madrugada, ¿verdad que sí? ¿Cómo les ha ido esta semana? Platiquen a través de redes sociales y sobre todo envíenos sus amaneceres como este de Andrés Santos. Así amanece el volcán Tacaná. No, eso no es el volcán Tacaná, eso es Reforma. Chupón, ¿qué onda? Buenos días, Chupón. ¿Estás en la luna, querido? Bueno, ahí tenemos otro amanecer de Adriana Pintor. La Malinche, hermoso amanecer en Puebla. Saludos, ¿sí será? Porque luego ahí me los confunden. Muchísimas gracias, mi querida Adriana. Ahí vamos a ver otro amanecer de Carlos González. Hermoso amanecer en Los Cabos. Saludos. No, este es el de Puebla. Este sí es el de Puebla. Bueno, gracias por esforzarse con nosotros esta mañana. Todavía no despiertan en cabina, pero yo los amo, los adoro. Gracias por estas imágenes. Ya lo sabes, muy sencillo. En sus redes sociales sube su fotografía y nos etiqueta como @imagen.sea. Es momento de ir a un resumen de información. El presidente Donald Trump anunció que su gobierno no aceptará más solicitudes de asilo de centroamericanos. La medida entrará en vigor a partir de hoy e incluso se aplicará a niños que hayan cruzado la frontera solos. Solo se concederá asilo en los Estados Unidos a quienes hayan solicitado refugio a otro país y se los hayan negado. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, encabezaron el abanderamiento de la delegación mexicana que viajará a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. El contingente tricolor, con 543 atletas, competirá en 338 pruebas. En California, fiscales pidieron a un juez que mantenga detenido a Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia La Luz del Mundo, sin derecho a fianza por cargos de abuso sexual de menores y tráfico humano. García está detenido con una fianza de $50 millones. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición retomaron las negociaciones en la isla caribeña de Barbados, promovidas por Noruega para abrir el camino a un diálogo que permita una salida pacífica a la crisis. Ambas partes decidieron viajar a Caracas para consultas y luego regresar a la isla caribeña. En más información, formar mexicanos incorruptibles. Esa es la meta del proyecto educativo nacional que busca hacer realidad la SEP en este sexenio. Así lo aseguró Esteban Moctezuma, su titular, quien reconoció que el cambio no será de la noche a la mañana, pero la educación de los niños y adolescentes tiene que darse con acuerdo y diálogo y no con autoridad. Hablando de formar mexicanos incorruptibles, el gobierno de Estados Unidos giró una orden de aprehensión en contra de Manuelito Vibriesca Sagún, hijo de la ex primera dama Marta Sagún, por el delito de fraude. De acuerdo con investigaciones del FBI, la Corte del Distrito Sur de California le imputa 4 cargos de fraude electrónico, conspiración, complicidad y encubrimiento.
Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, afirmó en un video que se entregó a las autoridades mexicanas en Guatemala el 15 de abril del 2017 y no fue detenido, sino que pactó su entrega con el anterior gobierno federal. Tras ser extraditado a México en julio del 2017, permanece detenido en el reclusorio norte de la Ciudad de México, acusado de peculado y de enriquecimiento ilícito. La grabación presentada por mi compañero Ciro Gómez Leiva la hizo Duarte en un hotel cercano a la laguna de Atitlán, en Guatemala, en donde escribió las condiciones de su entrega. Estoy hablando desde la laguna de Atitlán, en Guatemala. Quiero informar que en unos instantes más, de acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, seré detenido. Mi familia me llegó ayer a acompañarme. Seré un preso político del sistema. No me detuvieron, me estoy entregando. Edgar Espinoso, exoficial mayor de la Secretaría de Educación en Veracruz en la administración de Duarte, se encuentra prófugo tras ser denunciado por amenazas de muerte y secuestro. Es una puta porquería lo que me estás haciendo y me la vas a pagar tú personalmente, cabrón, ¿eh? Así fue como el exdiputado Edgar Espinoso y dos de sus familiares secuestraron a un ingeniero de la empresa constructora Mota Engil México en el municipio de Vega de Alatorre, en Veracruz. A Edgar Espinoso se le vio con uno de sus cómplices y uno de los ingenieros afuera de las oficinas de la empresa. Discutieron por unos segundos en la entrada hasta que Edgar Espinoso y sus acompañantes comenzaron a apuntar a los trabajadores. Después sometieron a uno de los ingenieros y lo subieron a una camioneta Suburban. Edgar Espinoso fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte. Además fue diputado federal por el Partido Verde, el cual lo separó de la bancada en 2017 tras ser acusado de lavado de dinero desde la Secretaría de Educación del Estado. El gobierno de Veracruz expropió en febrero de 2018 una propiedad de César Espinoso, hermano del exdiputado federal, ya que por ahí se construiría la autopista federal Cardel-Poza Rica. La construcción está a cargo de la empresa Mota Engil México. El 30 de mayo, policías estatales y el director jurídico de la empresa ingresaron al terreno expropiado, y Edgar Espinoso comenzó a amenazar al abogado pese a la presencia de policías. El video de la amenaza se difundió 2 días después en redes sociales. Yo te voy a partir tu madre, sé dónde vives, sé dónde está tu puta familia y te la voy a matar, hijo de la chingada. Y así me traigas a quien me traigas. Eres un puerco, hijo de puta, porque me pediste tiempo, me pediste negociar. Te voy a partir la madre. Ahí, a punta de pistola, secuestraron a los 2 ingenieros. De acuerdo con la fiscalía, el exdiputado y sus familiares llevaron a los ingenieros a un rancho donde fueron maniatados, interrogados, golpeados y amenazados de muerte. Al otro día, los ingenieros fueron obligados a firmar hojas en blanco a cambio de su libertad. Este miércoles, 40 días después, César y Rodrigo fueron detenidos por el secuestro y amenazas contra empleados de la constructora. Un juez les dictó prisión preventiva durante 1 año. Edgar Espinoso sigue prófugo. Te voy a partir tu madre, poco hombre, cabrón. Eso no son huevos, hijo de la chingada. ¡Órale! ¿Para qué se necesita un juez, no, que declare que alguien debe? Si ahí hay formas mucho más efectivas de cobrar. De verdad que qué gobierno, por más que diga que es un perseguido político este señor. El gobierno de Estados Unidos anunció que impedirá otorgar más solicitudes de asilo de migrantes centroamericanos que lleguen a ese país a través de la frontera con México. Con esto, un extranjero que entre Estados Unidos a través de la frontera sur no es considerado apto para asilo. Esto de acuerdo con la nueva orden presentada por el Departamento de Justicia y el de Seguridad Nacional, que entra en vigor este martes y se aplica incluso a niños que hayan cruzado la frontera solos. El director interino de Seguridad de los Estados Unidos, Kevin McKillen, detalló que la nueva política solo concederá asilo a quienes en su camino a Estados Unidos hayan solicitado refugio a otros países y ese país se los haya negado. Además, los solicitantes deberán de contar con pruebas de ser víctimas de formas graves de persecución.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que México se convierta en un tercer país seguro y puntualizó que nuestra nación no está de acuerdo con las nuevas medidas regulatorias para reducir el flujo de migrantes. Ebrard dijo que la norma es una limitación al derecho de asilo y añadió que es muy improbable que México le niegue protección a una persona que lo solicite por razones de persecución política. Como resultado de las gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad y ante la Secretaría de Energía, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, presentó el proyecto para la instalación de la nueva planta de generación de energía eléctrica Mérida 4, que garantizará un mejor suministro de electricidad a un costo más bajo para los yucatecos. La planta podrá funcionar con gas natural y diésel y en su primera fase entrará en operación en el verano del 2021. En otros asuntos, el tema del derrame de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés fue mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que tras una investigación será castigado quien haya violado la ley sin admitir ningún tipo de influyentismo. López Obrador confirmó que en breve será presentado el informe del caso ocurrido en la terminal marítima de la empresa Grupo Minero México en Guaymas, Sonora. Tras el derrame de 3,000 litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés, debido a la falla de una válvula, usuarios de redes sociales y ambientalistas convocaron a una manifestación frente a las oficinas centrales de Grupo México en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Prevén reunirse mañana miércoles a las 18 horas, 20 horas tiempo de la Ciudad de México, frente al número 765 del Boulevard Jesús García Morales en el poniente de la ciudad. Lamentablemente continúa el incendio forestal en la reserva de la biosfera de Xiancán, en el centro de Quintana Roo. Estimaciones preliminares indican que el fuego ha consumido al menos 2.535 hectáreas. Autoridades locales mencionan que al momento no se ha determinado la causa del incendio, pero se sospecha que pudo ser producto de la caza furtiva que persiste en la zona. Se sabe que son cazadores furtivos que ingresan a la sabana. Queman la sabana precisamente para que con el rebrote verde del pelillo el venado salga a comer y ahí lo cazan. Obviamente las consecuencias son brutales porque por una actividad de esta naturaleza el incendio crece por las condiciones del clima. También ahí en Quintana Roo, la presencia del sargazo en la costa este de la isla de Cozumel afecta directamente a los prestadores de servicios debido a la disminución de turistas. Los habitantes de la zona dedicados al comercio aseguran que la acumulación del sargazo en las playas de Cozumel supera los esfuerzos que realizan para mantenerlas limpias y atraer a los visitantes. Refieren que el mal olor es uno de los principales motivos de la ausencia de paseantes. En Guerrero, Johnny Hurtado, alias El Pez, uno de los hombres más buscados en la zona de Tierra Caliente por la Policía Estatal, fue padrino de generación de un grupo de normalistas en el municipio de Arcelia. Hágame el favor. En el evento estuvo presente el alcalde priista Adolfo Torales Catalán. También acudieron funcionarios de la Secretaría de Educación de Guerrero, quienes acompañaron al personal de la escuela normal y a los padres de familia de los egresados. Johnny Hurtado, alias El Pez, es señalado como presunto líder del grupo criminal La Familia Michoacana en Tierra Caliente. No, pues padrino de lujo. Además del combate al narcotráfico, el problema del huachicoleo está lejos de acabar. Puebla es el estado con el mayor número de tomas clandestinas para el robo de combustible de gas LP y en el último año este delito ha crecido en 600%. De enero a mayo de este año se registraron 249 perforaciones ilegales, lo que significó 213 tomas, más todavía respecto a las 36 del mismo periodo del 2018. Y mire, otra maldita bala perdida. Un niño de 3 años de edad resultó herido en el rostro por una bala perdida al interior de una iglesia bautista ubicada en la colonia Jalpa, en la alcaldía de Iztapalapa. Se trata del hijo menor del pastor Joe Wayne, quien relató que mientras leía escuchó un ruido en la azotea local y posteriormente vio al menor sangrar del labio superior. Todo indica que la bala traspasó la techumbre e impactó en la cara del menor. La Procuraduría de la Ciudad de México informó que no cuenta con alguna denuncia por estos hechos. La depresión tropical Barry dejó lluvias en Nueva Orleans sin impactarlo directamente. Sin embargo, autoridades no bajan la guardia ya que el Centro Nacional de Huracanes indicó que algunas partes del centro sur de la Luisiana podrían acumular hasta 30 centímetros de agua. El estado de Luisiana seguía el domingo bajo los efectos de la tormenta tropical Barry. A pesar de estar debilitándose, persistían las alertas por fuertes lluvias y posibilidad de tornados. Aunque son pocos los indicios de que puedan ocurrir inundaciones generalizadas, la región se mantiene atenta sobre varios ríos y canales que están prácticamente al límite de su capacidad.
En el punto más alto de ayer tuvimos unos 5 pies de agua en los patios y se extendió en algunos lugares hasta 5, 6 o 7 cuadras del lago. Miles de personas abandonaron sus casas y decenas de miles aún permanecen sin energía eléctrica. En Nueva Orleans, la mayor ciudad del estado, se reanudaron los vuelos cancelados desde el sábado. Los temores de que el sistema de diques en Nueva Orleans pudiera verse afectado por las lluvias disminuyeron después de que el cuerpo de ingenieros del ejército expresara su confianza de que resistiría, aunque la alcaldesa LaToya Cantrell llamó a los residentes a no confiarse. La gente está acostumbrada a esto y están asustados también. Lo estoy. Quiero decir, me preocupa. Cada año es una preocupación. Según el Sistema Nacional de Huracanes, Barry se debilitará hasta llegar hoy más tarde a una depresión tropical. El pronóstico de posibles tornados se mantiene en partes de Luisiana, Mississippi, al oeste de Alabama y al este de Arkansas. En India, 2 personas murieron y 27 resultaron heridas al partirse un juego mecánico en pleno funcionamiento en un parque de diversiones. Imágenes en video captadas por testigos muestran el momento en que la atracción se parte en 2, provoca una colisión y la caída de la estructura en la que se encontraban los usuarios. Según autoridades, 15 de los heridos están muy graves. 7 de la mañana con 14 minutos y lo seguimos invitando a que participe en nuestra pregunta del día a través de nuestras redes sociales. Vamos a ver, a 50 años de la llegada del hombre a la luna, ¿usted cree que el alunizaje se trató de un montaje? ¿Cómo va la encuesta hasta este momento? 57% cree que sí, 43% nos dice que no. Le recuerdo, utilice el hashtag Abre los Ojos y participe. Hacemos una pausa y volvemos, no le cambie. Canestén B presenta. El día de hoy hacemos la presentación oficial de Paola Selvas, que fue la ganadora del programa Debut México y quien se integra al equipo femenil de Gallos. Hola, soy Paola Selvas, ganadora del reality show Debut México. Les presento lo que será mi nuevo hogar. Te damos la bienvenida, Paola. De verdad que sabemos que ha sido un proceso complicado. Sabemos el desgaste que hubo y nosotros estamos muy contentos de que te integres al plantel. El reality fue algo importante, pero ahora hay que ponerlo al servicio del equipo para poder ganar un lugar. Bienvenidos al vestidor de Gallos de Querétaro, en el Estadio Corregidora. Canestén B presentó. La llegada del hombre a la Luna inició con la creación de misiles intercontinentales para atacarse entre las potencias. Pero lo cierto es que la carrera espacial estaba dentro del juego de la política en medio de un muy delgado hilo que estaba pegado, por supuesto, a la Guerra Fría. ¿Qué es lo que pasaba? Había que montar las cápsulas en un misil que pudiera llegar de Washington a Moscú y de Moscú a Washington. No les importaba tanto al principio que pudiera llegar a la Luna. Y cuando termina la guerra, los rusos llegan primero a un puerto alemán que se llama Peenemünde, donde estaban las bombas B2 y B1, que le había puesto así Goebbels porque era Venganza 1 y Venganza 2. Y se llevaron pues técnicos, ingenieros, documentos, planos, todo. Los americanos llegaron poquito después, pero ya no les tocó tener tanta información, sino fue más lento el desarrollo para ellos. Aunque encontraron a uno que es una maravilla, Von Braun, que fue el jefe de la NASA finalmente, y es el que ha sido el padre del desarrollo, del lanzamiento y la llegada a la Luna. A mediados de los años 60 había mucha tensión internacional. La Guerra Fría estaba pues, en su punto más candente. La URSS, que se había visto siempre en la primera plana como la primera en hacer algo en el espacio, como poner el primer satélite artificial en órbita en el 57, enviar al primer ser vivo
al espacio, la perrita Laika también en 57. Debemos recordar que el primer hombre en orbitar la Tierra fue el ruso Yuri Gagarin en abril del 61, cuando yo estaba cursando la primaria, y pocas semanas después el presidente Kennedy, pues ante este suceso en donde internacionalmente parecía que los Estados Unidos iban rezagados en la carrera, se comprometió a que llegarían a la Luna antes de que se terminase la década de los años 60, lo cual se cumplió. Creo que esta nación debería comprometerse a lograr la meta. Antes de que termine esta década, un hombre estará en la Luna y regresará sano y salvo a la Tierra. Lo que a mí me asombra más de todo esto es cómo la NASA, una vez que el presidente Kennedy se comprometió a que llevarían hombres a la Luna y los traerían sanos y salvos de regreso a la Tierra, lo que me asombra es que lo hicieron en tan solo 8 años, cuando todavía no habían puesto un solo hombre en el espacio. Desde 1963 es cuando empezamos a asistir físicamente a Cabo Kennedy, entonces era Cabo Cañaveral, y nos quedábamos en un motel pequeñito, que era lo más cerca, que estaba ahí o en otro más lejos, que estaba en otra playa que se llamaba Vero Beach, el lugar. Pero tenía uno facilidades porque era, creo que era Pan American la que administraba ese lugar. Luego ya se llamó NASA y el gobierno de los Estados Unidos fue el que lo organizó. Le tocó al presidente Kennedy. Luego se murió el presidente Kennedy, lo siguió Johnson, se llevó la parte de controles a Galveston, a Houston. Y lo mismo en Rusia. Hicieron una ciudad que se llama Estrella, ahí es donde controlan, como en Houston, los lanzamientos, pero sigue siendo Baikonur el lugar físicamente de lanzamiento. Pero ya lo que está demostrado desde ese 20 de julio de hace 50 años es que el hombre puede llegar a la Luna. Y en este caso el gran reto era ir a la Luna, que se dice fácilmente, pero que implicaba muchos problemas. Había que diseñar vehículos espaciales que resistieran grandes esfuerzos mecánicos, temperaturas extremas, que tuviesen la potencia suficiente para vencer la gravedad. Había que diseñar y fabricar pues, las primeras computadoras para poder navegar, para poder comunicarse con la Tierra, poder almacenar toda la información necesaria en aquella época pionera. Ya no digamos pues diseñar los trajes presurizados para que pudiesen sobrevivir los astronautas y todo lo que implicaba la misión. Y finalmente se cumplió el compromiso en 1969, hace ya 50 largos años, el más corto de todos los viajes de las misiones Apolo, pero el más significativo porque fue el primero. Y bueno, precisamente el 16 de julio de 1969, el despegue del Apolo 11 en Cabo Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida, iba a ser todo un acontecimiento antes de la llegada del hombre a la Luna hace 50 años. Así lo informaba Excelsior, el periódico de la vida nacional. Hace 50 años, en un día como hoy, 16 de julio de 1969, el periódico Excelsior adelantaba: todo estaba listo en Cabo Kennedy. Alrededor de 500,000 de personas ya se habían dado cita para el despegue más icónico que había visto el hombre. Un tal Apolo. Y no precisamente el dios griego, aunque claro que hay relación entre el programa de la NASA y la deidad griega, estaba por ganar una guerra y un lugar único en los libros de historia. Los lunautas, como les llamó entonces el Excelsior, en su encabezado a 8 columnas, están animosos. No había ningún problema para emprender el viaje a la Luna, y se establecía la hora del despegue, 7:32 de la mañana, tiempo de México. Desde la nota de primera plana se hablaba de los 3 nombres, de los 3 hombres históricos: Edwin Aldrin, Buzz Aldrin
Michael Collins y Neil Armstrong. El Apolo 11 listo, ellos confiados y animosos. La seguridad estaba garantizada. Tenemos gran confianza, de otro modo no iríamos, declaraba entonces Armstrong, el comandante de la misión y quien estaba por convertirse en el primer hombre que pisaría la superficie lunar. Y se daban todos los detalles de la hazaña. El viaje de ida-vuelta requería de 8 días, a un costo de $355 millones, poco más de 4.400 millones de pesos, de los 12.50 por dólar de aquella época. Era la culminación de la meta establecida por John F. Kennedy 8 años atrás, y se calculaba que 800 millones de personas serían testigos de ello a través de la televisión. El Excelsior también explicaba qué sucedería en caso de un posible fracaso. El prestigio de los Estados Unidos quedaría devastado y el alunizaje estadounidense tendría que ser postergado hasta septiembre, con la posibilidad de que la Unión Soviética ganara la batalla. Pero no fue así, y el éxito hoy es la historia. Pero el periódico de la vida nacional no hablaba solo de la hazaña lunar. En su primera plana narraba también el lanzamiento de una tarjeta de crédito por parte de 10 bancos, que el ejército salvadoreño avanzaba en 2 frentes en la guerra que mantenía con Honduras, y que la Cruz Roja declaraba estado de alerta en Centroamérica por el conflicto. Además, la muerte del actor José Elías Moreno. Pero de vuelta a la nota principal, la que venía de la portada sobre los lunautas, Excelsior daba cuenta de lo que parecía el consuelo soviético. El Luna 15, una astronave rusa, sin tripulantes, seguía su viaje hacia la Luna, cuyo propósito era llegar el jueves 17 de julio, antes que el Apolo 11. El nombre del ganador de la carrera espacial estaba por escribirse. Y precisamente en este momento nos vamos a enlazar hasta Cabo Cañaveral con nuestro querido opinador Quique Villanueva, que está haciendo un trabajo fantástico a unos minutos de que se cumplan 50 años del despegue del Apolo 11 y la consecuente llegada del hombre a la Luna. Querido Quique, ¿cómo estás? Hola Paco, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Así es, efectivamente, el día de hoy Excelsior estuvo hace 50 años, ahora Imagen Televisión y al noticiario con Francisco Sea le toca estar 50 años después en este mismo lugar en donde hizo historia. En este momento obviamente todo está tranquilo, tenemos al Banana River aquí detrás de nosotros, pero hace 50 años esta zona estaba plagada de personas. Había aproximadamente ese día en Cabo Cañaveral alrededor de 1 millón de visitantes. El objetivo, ya lo escuchamos en la nota, ver el lanzamiento que en punto de las 7:32 de la mañana se daría cita. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins harían historia en este momento. Ahora ya estaban haciendo los últimos detalles, ya estaban dentro de la cápsula checando cada uno de los detalles para que justo empezara el conteo de 10 y se diera el lanzamiento. Había alrededor de 4,000 periodistas de 50 países, todos estaban con el objetivo de tener la nota, incluso de aquel lado tenemos al Océano Atlántico, aproximadamente a 280 kilómetros de distancia, estaba una flota rusa porque también querían ser testigos de este evento. Un evento que obviamente marcó a toda una generación en donde el Saturno V con sus 3 propulsores y 2 módulos iba a alcanzar pues obviamente parte de la historia. Para que se den una idea, en el momento del lanzamiento pasaron 2 minutos con 40 segundos para que se diera la primera combustión. Estamos hablando que a 72 kilómetros de distancia, en ese momento los astronautas iban a experimentar 4 veces su peso. ¿Por qué esta zona es tan importante? Ustedes lo están viendo. Lo primero es porque estamos cerca del mar. Se necesita mucha agua para poder enfriar los motores y para poder hacer uso de distintas cosas gracias al agua del mar. Se calcula que simplemente por minuto se gastan 9,000 litros para tratar de enfriar los cohetes. Ayer estábamos viendo unas cifras interesantes. Si una persona estuviera debajo de uno de los cohetes, sería inmediata la muerte. Si estuviera aproximadamente a 200, 400 metros, también fallecería por lo ensordecedor de las propulsiones que tendría. Y bueno, por eso estamos en una distancia bastante lejana, porque justo en este momento, 7:32 de la mañana, en este lado que estamos viendo, la base 39A, estaban saliendo los cosmonautas hacia el espacio. Iban a ser 12 minutos excesivamente tensos, porque déjenme comentarles que durante esos 12 minutos había 14 cosas que podían ser fatales, 14 puntos, ya sea porque se prendiera una alarma, porque no funcionara un motor, porque se fallara alguno de los filtros. En esos 14 puntos, tanto
Houston como Cabo Kennedy iban a sufrir momentos en donde tenían que ir palomeando cada una de las cosas, bueno, para evitar que sucediera la tragedia. Por fortuna, 12 minutos después ya los astronautas estaban en órbita. Paco, no sé si tengas alguna pregunta. Pues tengo muchísimas, Quique, pero es realmente el rememorar uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad y además una de las cosas que tú acabas de mencionar, la cantidad de agua que se necesitaba para que este lanzamiento se pudiera llegar pues bueno, a lograr. Eso también tiene mucho que ver con la ubicación en la que estás en este momento. Exactamente. Cabo Kennedy, incluso curiosamente la historia a veces no entiende de ironías, Julio Verne mencionó una zona alrededor de Florida y se equivocó solo por 240 kilómetros al ubicar el posible lugar de lanzamiento. Cabo Kennedy tiene varias características. El primero está cerca del agua. El segundo está despoblado en caso de alguna tragedia. Y además es un lugar que está cerca de ciudades en donde todas las personas que trabajan en el centro espacial pueda tener a su familia. Tenemos hacia el sur está Miami, Jacksonville hacia atrás y Orlando de aquel lado. Y ayer también, bueno, por ejemplo, y además también tiene que ver con una cuestión de la Tierra. El movimiento de la Tierra y la distancia donde estamos es más fácil que de aquí puedan salir las naves. ¿Cuál es la próxima misión? El día de ayer se dio a cabo una conferencia de prensa con el director del Centro Espacial Kennedy y dicen que ellos no han parado. Independientemente de que parezca que en este momento no se están haciendo las cosas, ellos siguen trabajando porque la próxima meta tiene como fecha el 2040. En el 2040, en el 2025 quieren ellos tratar de poner en práctica una nueva misión que se llama Artemisa. Esta misión 2024. Artemisa va a hacer historia, pero con una sola condición, que la primera persona que pise ahora la luna sea una mujer. Pues interesante sin duda, Quique, qué bueno que nos estás dando toda esa información, un extraordinario trabajo el que estás haciendo desde Cabo Cañaveral en la Florida. Y bueno, pues con esto llegamos al final, a menos que tengan otra pregunta. Me quedo aquí en Cabo Cañaveral, en donde además de la parte científica, déjenme decirles que es un santuario impresionante. Aquí viven manatís, viven caimanes, que espero ahorita no quiera aparecer alguno cuadro, y también víbora de cascabel, el águila calva también tiene aquí unos nidos impresionantes, en un ambiente que incluso no se siente la migración. También estuvimos platicando con los residentes acerca de este tema, y bueno, para ellos la migración obviamente la migración legal es parte de su día a día. Recordemos que este estado es rico en cultivos de cítrico, toronja, naranja, limones, y hay programas incluso con México en donde legalmente los mexicanos vienen en camión, se pasan alrededor de 6-9 meses, trabajan aquí, viven aquí y después se regresan, porque obviamente sería insuficiente la necesidad de tener que cosechar si no fueran la unión de distintos pueblos, algo que creo que le podemos aprender a la NASA, porque sin duda Estados Unidos llegó a la Luna, pero fue gracias al esfuerzo de muchas naciones, como lo está haciendo después con los transbordadores, con la Estación Espacial y bueno, con todas las proyectos que vienen. Por cierto, déjenme decirles que aquí enfrente de mí están las oficinas, bueno, están parte de las instalaciones de SpaceX, que pinta junto con Boeing para ser la empresa que va a llevar a los siguientes viajeros, en este caso turistas, al espacio y a la Luna. Oye, Quique, y una pregunta, ahí en el Centro Espacial de Cabo Cañaveral, ¿qué memorabilia hay? Me refiero obviamente a alguno de los transbordadores, a la cápsula del Apolo 11, ¿qué es lo que hay ahí? Así es, hay varias secciones. En la sección principal está un homenaje al Atlantis. Recordemos que el Atlantis está tal cual, se los mostraremos en un reportaje más adelante que les tenemos preparado. Ahí lo tienen colgado. Están algunas experiencias muy interesantes para que tú puedas sentir lo que sienten un astronauta al momento de viajar. Hay muchos ejercicios y muchas actividades lúdicas para los niños. Está también exhibido la parte de Marte con todos los aparatos que se utilizaron y los que se van a utilizar para las próximas misiones. Haces un recorrido por las bases, déjenme decirles que bueno, de este lado están la 39A y otras bases que han sido utilizadas. También les vamos a tener imágenes de la plataforma que está utilizando SpaceX para hacer sus experimentos. Es interesante porque sí se ven las dos generaciones, las generaciones de las plataformas que está utilizando Estados Unidos y la plataforma de SpaceX que justamente parece de tipo espacial. Después de que terminas ahí, llegas a el ala del museo donde está expuesto un Saturno V que es de tamaño natural, que mañana
les vamos a tener una animación muy interesante con los detalles. Ahí vas a poder ver cómo eran y las dimensiones de esos cohetes. Y en este momento están exhibiendo una réplica del módulo lunar, tanto del Eagle como del Columbia. También hay otra parte de la nave que iba a traer a casa a los astronautas, piedras, trajes, guantes. Está el guante, por ejemplo, de Buzz Aldrin, y muchísimas cosas que son súper interesantes si te gusta la ciencia. Y es más, creo que si no te gusta la ciencia, ya estando ahí te apasionas, porque te das cuenta que eso no solo estuvo en manos de personas que hicieron historia, sino estuvieron fuera del planeta. Muy bien, pues Quique, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, estamos muy pendientes de tu trabajo. A ti, Paco, un saludo a todos. Gracias, Imagen Televisión. Lo logramos. Eso, gracias. Exactamente 50 años después del lanzamiento del Apolo 11, el 16 de julio de 1969, hoy, este 16 de julio de 2019, se va a registrar un eclipse parcial de luna. Será visible desde África, una gran parte de Europa y Asia, la parte oriental de Sudamérica y la parte occidental de Australia. De acuerdo con la Royal Astronomical Society, alrededor del 60% de la superficie visible de la luna quedará cubierta por la sombra. Y bueno, con menos de 1,000 pesos y con 17 años, construyó un acelerador de partículas y con ello fue reconocido en Suiza como uno de los 200 líderes jóvenes del mundo. Hoy Cristóbal García Jaimes es divulgador de la ciencia, filántropo, conferencista de física nuclear y sigue desarrollando tecnologías que ayuden a la humanidad. Es nuestro rifado del día. O sea, le voy a decir una cosa, el acelerador de partículas que está precisamente entre Suiza y Francia costó miles de millones de dólares, para que vea de verdad el talento que tenemos en este país, y aquí le rendimos un homenaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristóbal Miguel García Jaimes, tengo 21 años y soy el Chico Partículas. Desde muy pequeño, desde la prepa, prácticamente a mí me gusta la divulgación de la ciencia. Entonces, ¿por qué no armar prototipos que ayuden a compartir conocimientos? Y fue así como llegué al Instituto de Física. Y empecé al hacer un acelerador de partículas con material de reuso. Nunca creí que fuera el más barato del mundo, pero lo es. El acelerador de partículas me permitió abrir una gama de oportunidades. Tuve la fortuna desde el 2015 ser parte del CERN, el acelerador de partículas más grande del mundo. Se encuentra ubicado entre la frontera de Suiza y Francia. Ciencias Sin Fronteras es una organización que fundé hace 2 años junto con varios amigos de diferentes carreras de la UNAM, que se encarga de 2 cosas principalmente: divulgar ciencia y cultura, y la segunda, apoyar a jóvenes de escasos recursos a que continúen estudiando y desarrollen proyectos. Actualmente en Ciencias Sin Fronteras tenemos un proyecto que nos haya hecho llegar a la Asamblea General de las Naciones Unidas como uno de los 6 proyectos con mayor impacto en pro de la paz alrededor del mundo de parte de jóvenes. Nuestro proyecto Pepe Cyber, Pepenador Cibernético, es arreglar computadoras en desuso, repararlas, llevarlas a zonas marginadas de Guerrero y enseñarles a los chavos a programar. Por cada joven que continúa estudiando es doble ganancia para el país y para el mundo. Es un soldado menos para malas intenciones y es uno más para el buen desarrollo de la nación. El uso de ecotecnologías en comunidades indígenas contribuye a hacerlas sustentables, limpias y conservar el medio ambiente de la biosfera de la mariposa monarca. Vamos a ver esta nota. Con la finalidad de evitar la contaminación de los mantos acuíferos con el uso de las letrinas en las comunidades indígenas, se están impulsando la utilización de los baños secos o ecológicos en la biosfera de la mariposa monarca. La letrina, por ejemplo, nos ayuda a no contaminar los mantos freáticos y a tener agua más limpia para todos, inclusive el medio ambiente y la mariposa. Estas ecotecnias consisten en separar los desechos orgánicos en diversos contenedores con la finalidad de evitar que entren al subsuelo y sean reutilizados. Baños ecológicos o baños secos, como normalmente lo conocemos nosotros como alternare, tiene la función de separar lo que nosotros desechamos o excretamos, se pudiese decir. ¿Cuál es la función principalmente? Pues es que separamos
el excremento y el orín. Este baño, basado en el sistema de desecación, no utiliza agua, solo arena con cal, lo que se evita que se tengan malos olores. El diseño que se utiliza en las comunidades indígenas de Michoacán consiste en construir una base de aproximadamente 1,5 metros de alto, donde se tendrán 2 cámaras de fermentación de 50 a 60 centímetros, capaces de contener las heces durante largos periodos de tiempo en la parte de abajo. Ya Lucino, el instructor, nos venía a apoyar y nos decía, no, pues hagan esto. Y ya en grupo éramos, así como los 16 que empezamos, así nos fuimos apoyando, pegar tabiques, hicimos mezcla y o sea, hasta ahorita ha funcionado bien. La principal ventaja de este tipo de baños es que no se utiliza agua para el saneamiento, resultando un ahorro neto muy importante de este recurso y evitando su contaminación por materia fecal. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Y una zona que no ha sido afectada por la presencia de sargazo es la costa norte del estado de Quintana Roo. En esta región se encuentra la isla de Holbox, a donde los turistas han llegado para disfrutar de la playa y del buen clima. La isla de Holbox es uno de los lugares turísticos más visitados en Quintana Roo en este verano, pues sus playas son una de las pocas que están libres del sargazo debido a su posición geográfica. Incluso, el lugar se está viendo rebasado en su infraestructura turística. De la noche a la mañana, derivado del sargazo, ya mucha gente va de pasadía a Holbox. Entonces, a veces nos vemos rebasados de acuerdo a la capacidad que el gobierno del estado proyectó con su infraestructura. Prestadores de servicios turísticos celebran que la isla esté libre de esta plaga, aunque sea en esta temporada vacacional. Holbox no recala jamás el sargazo, solamente en temporada de frentes fríos es cuando tenemos un poquito de sargazo. Pues estamos en vacaciones y las horas pico son de 10 a 1 del mediodía cuando hay mucha gente. Los más de 10,000 visitantes que arriban a la pequeña isla diariamente prolongan su estadía, pues el lugar no sufre de los inconvenientes de la macroalga. En la isla está limpia la playa. Si entran fin de semana los viernes, muchos salen el lunes, martes. ¿Les gusta? Sí. En tanto, el gobierno de Quintana Roo gestiona recursos por más de 187 millones de pesos para atender la problemática que representa el arribo masivo de sargazo a las costas quintanarroenses. Bueno, en relación al fondo que se está creando, sí, 187 millones de pesos. Sí, que está formado de diferentes partes, una aportación de la parte estatal, ¿sí? Hay una aportación de la parte del fondo tripartita de la zona federal y también una parte que ponen los municipios. Con información de Fátima Vázquez, Imagen. Y cámaras de seguridad colocadas en una combi captaron una nueva forma de asalto a usuarios del transporte público en Naucalpan, Estado de México. Las imágenes muestran al menos a 3 sujetos interceptando la unidad y amenazan al chofer para que se detenga. Al percatarse de que es un asalto, el chofer alertó a los pasajeros para que guarden las cosas. Los rateros solo abrieron la puerta y lanzaron una bolsa para que guardaran las cosas de valor, mientras otro sujeto permanece en la ventanilla del chofer para amenazarlo y también quitarle algunos objetos de valor. Este cerdo asqueroso que ve en la pantalla ha sido identificado como Juan y está acusado de haber violado a su hijastra de 15 años. La agresión fue descubierta por la esposa del imputado, ya que este enfermo grabó el abuso con su celular. Los hechos ocurrieron en la colonia San Juan Totoltepec, en el municipio de Naucalpan. El agresor fue detenido por la Fiscalía Mexiquense y puesto a disposición. También en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, enfermeras del área de urgencias del Hospital de las Culturas fueron agredidas y amenazadas por un paciente borracho. En el video se observa cómo el sujeto de 28 años estaba inmovilizado en una camilla, pero logró liberarse y golpeó a una enfermera. Además, agredió a patadas a otra persona. Fue sometido y esposado por personal de seguridad privada y aunque llamaron a la policía, ¿qué cree? Nunca llegó.
En California, Estados Unidos, fiscales pidieron a un juez que mantenga detenido a Nazón Joaquín García, líder de la Iglesia Mexicana de la Luz del Mundo, sin derecho a fianza por cargos de abuso sexual de menores y tráfico de personas. García está detenido con una fianza de $50 millones, que se cree es la más elevada jamás impuesta en el condado de Los Ángeles. Sin embargo, Nazón Joaquín se ha declarado inocente. Se prevé que el juez emita un fallo este martes. En otra información, ¿recuerda usted este meme en el que decían que no había Lamborghinis pirata? Pues en Brasil la policía desmanteló una fábrica clandestina que falsificaba autos de lujo. Ferrari y Lamborghini estaba ubicada en el sur del país, eran montados a pedido y su venta se divulgaba por las redes sociales. Cada vehículo se vendía entre $47,000 a $60,000, cuando el precio original está entre los $396,000 hasta el $1,000,000, hasta más. Del otro lado del mundo, la policía italiana dio a conocer la incautación de un arsenal de guerra que incluye un misil aire-aire y una veintena de rifles muy sofisticados. Esto durante una redada a simpatizantes de la extrema derecha en el norte del país. La operación finalizó con varios detenidos, entre los que destaca un exmiembro de la ultraderechista Forza Nuova. Y esto ocurrió en China. Un chimpancé escapó de su recinto en un zoológico y en su huida derribó de una patada voladora a un trabajador que trataba de contenerlo. El chimpancé de 12 años provocó un gran alboroto en el parque, aterrorizando a los visitantes y empleados. Autoridades del parque recurrieron a un dardo tranquilizante para poder recapturar al animal. En la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan de negocios para el rescate de la industria petrolera frente a la anterior reforma energética que prometió una inversión nacional y extranjera. Es que eso no se dio, al contrario, se cayó por completo la producción de petróleo, se cayó también la producción de gasolinas y se terminó de arruinar toda la industria petroquímica nacional. Ese es el saldo que nos dejaron, una industria petrolera en ruinas. En esencia, consiste en seguir apoyando a Pemex. Sobre el derrame de ácido sulfúrico en las aguas del Mar de Cortés, el presidente López Obrador señaló que será castigado quien haya violado la ley sin admitir ningún tipo de influyentismo. Solo está a la espera del informe del caso ocurrido en la terminal marítima de la empresa minera Grupo México. Continúa el incendio forestal en la reserva de la biosfera de Xianghan, en Quintana Roo. Estimaciones preliminares indican que el fuego ha consumido al menos 2.535 hectáreas. Puebla es el estado con el mayor número de tomas clandestinas para el robo de combustible de gas LP y en el último año este delito ha crecido 600%, de enero a mayo de este año se registraron 249 perforaciones ilegales. En Guerrero, Johnny Hurtado, alias El Pez, uno de los presuntos delincuentes más buscados en la zona de Tierra Caliente, fue padrino de generación de un grupo de normalistas en el municipio de Arcelia. El Pez es señalado como líder del grupo criminal La Familia Michoacana. Como Marlene es experta en parquímetros, nos va a contar la siguiente nota. En parquímetros. Sí. Bueno, vamos a leer el prompter con mucho gusto. Siempre hay una primera vez. Y en trenzas deshojadas. Ay, pues es que parece que te pelito. agarró el huracán Ramírez. Sí, cierto, del ring. Ahí luego le dicen a Lucy. Bueno, siempre hay una primera vez y en No, 1935 en Oklahoma City, en Estados Unidos, se instala el primer parquímetro de la historia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no a los parquímetros? Es que es una forma muy interesante de ordenamiento ordenamiento urbano. O sea, Yo tengo algo en contra. que se roben la lana, eso es lo que tengo en contra. Pero y aparte, o sea, por ejemplo, que sea de puras monedas.
no siempre tenemos posibilidad de traer monedas, ¿no? No, pero ya hay algunos que reciben tarjetita. Pero no todos. Y no en todas partes. Ah, no, claro, eso tiene razón. Entonces está cañón. Sí, y luego que a lo sí. mejor dices, En Siberia los parquímetros luego se congelan, las monedas no caben. Una cosa. Bueno, no puedo tener una opinión diferente a la tuya porque luego va a estar... Tienes razón. O que a lo mejor dices, nada más traigo una moneda de 10 pesos y me voy a tardar 5 minutos y chin, ya le echaste los 10 pesos, que eran, no sé, 15 minutos que son... Que den un cambio, pues. Pero ojalá fuera como en Europa, ¿no? Todo eso se va al mejoramiento de la calle donde están los parquímetros. Exacto. O sea, no hay hoyos, las banquetas están perfectas, no hay baches en la calle, las coladeras no están abiertas, ¿no? Por ejemplo, en Miguel Hidalgo sería bueno que Víctor Hugo Romo investigue qué pasó con el fideicomiso de los parquímetros anteriores antes de que él llegara, porque es un montonal de dinero. No, pero está muy ocupado, ¿no? Está ocupado cerrando shows y antros, no tiene chance. No, espérate. Víctor, te mando un saludo. Pero bueno. A ver, un dato sobre la llegada del hombre a la luna. Ahorita me dijiste un buen y ya se me olvidaron. Es que vean, hay buenos datos. Hay un libro que se los recomiendo mucho. ¿Me lo podrían pasar, por favor, muchachos? El que está ahí. Yo te lo paso, mira, Gracias, me queda cerca. Se llama Un pequeño paso para un hombre, de Rafael Clemente. Y además de todo, por ejemplo, esto que es el nombre, tiene una historia muy particular. No, se oyó nada más en 35 milisegundos un hombre. Entonces, en un principio no tenía sentido lo que estaba diciendo Neil Armstrong. Entonces, después, cuando ya hicieron la transcripción, se dieron cuenta que sí lo había dicho. Por ejemplo, hay otra cosa, vienen también documentos clasificados de las conversaciones que están teniendo los mismos tripulantes del Apolo 10, el antecedente del Apolo 11. Y dicen, ¿quién hizo eso? No es cierto, es un trozo de popó. ¿Cómo es posible? Es que era un ¿alguien problema, se hizo dentro? Es que era un problema muy grave. Era un problema de verdad muy grave para los astronautas porque en gravedad cero, pues tenían que salir todas las cosas. Y se lo estaba contando el otro día. Por ejemplo, cuando salió Buzz Aldrin del módulo lunar, se le atoró el cable de la... ¿cómo se llama? Del traje, de la conexión a la cápsula. No, de la conexión a la pipí. Ah, ok. Y se llenó todo el traje de pipí. Y ese fue su primer llegada a la luna. Qué bonitos datos. Aprovecho a los que estén desayunando, ¿eh? Gracias. Hasta mañana. Felicidades a Miki, mi hijo, es su cumpleaños. ¡Feliz cumple, Miki! Felicidades, 16. Pues tienen que saberlo también, ¿no? Sí, claro. Aunque sea escatológico. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.